Capítulo 22. Tierras sagradas. Simón avanzaba a paso firme, respirando con dificultad entre la espesura sofocante del monte chaqueño. El aire olía a tierra húmeda y savia, y el sonido de sus propias pisadas sobre el follaje seco parecía ensordecedor en medio de aquella atmósfera pesada. «Muéstrate», gritó con furia, con el cuchillo bien sujeto en una mano y el revólver en la otra. El silbido volvía a resonar en todas direcciones, burlón, inhumano. Se sentía como si el mismo monte lo estuviera llamando. Simón no retrocedió. No iba a huir esta vez. No era un niño indefenso como antes. Había aprendido a luchar, a sobrevivir. Y ahora iba a terminar con esa pesadilla que lo había atormentado desde su infancia. De repente, los silbidos se detuvieron. El silencio que quedó en su lugar fue peor. Un vacío abrumador lo envolvió. Simón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Alzó su linterna, iluminando su entorno. La luz blanquecina se filtró entre los troncos retorcidos y las raíces expuestas. Las sombras danzaban con cada movimiento, formando figuras extrañas en la corteza rugosa de los árboles. El monte parecía contener la respiración. De pronto, la linterna parpadeó. «No, ahora no, carajo», murmuró, golpeándola con impaciencia. Un chasquido eléctrico, un último destello. Y la luz murió. Simón sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Golpeó la linterna con el puño, intentando revivirla. La oscuridad absoluta lo envolvía. Y entonces lo escuchó. Un gruñido bajo, casi como un ronroneo prolongado, suave y amenazante al mismo tiempo. Simón se quedó inmóvil. Su oído entrenado identificó el sonido, un felino. Tragó saliva y aguzó la vista. Otro gruñido se alzó en el aire, más agudo, más feroz. Con un chasquido eléctrico, la linterna volvió a encenderse. Dirigió el haz de luz hacia un punto bajo, entre las raíces retorcidas de un árbol caído. Allí, inmóvil, con los ojos brillantes como dos esferas de oro líquido, una pequeña cría de jaguar lo observaba. Sus orejas estaban bajas, sus colmillos al descubierto en un intento de parecer amenazante, aunque su tamaño diminuto delataba su vulnerabilidad. Simón sintió una risa ahogada subir por su garganta. ¿Tanto miedo por un gatito?, susurró con una sonrisa torcida. Apuntó la linterna y el revólver hacia el pequeño felino. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, otro sonido le heló la sangre. Un rugido. No el gruñido de la cría. No. Este era más profundo, más gutural, vibrante y poderoso. Simón sintió su estómago caer. Giró la linterna con lentitud. Allí, a su izquierda, emergiendo de entre la maleza con la sigilosidad de un depredador nato, se alzaba la verdadera amenaza. Un jaguarete adulto. Majestuoso, con la musculatura tensa bajo su pelaje dorado moteado de negro. Sus ojos ardían con un brillo penetrante, una advertencia silenciosa de que Simón había cometido un grave error. El felino dio un paso adelante. Simón sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Quiso levantar el arma, pero su cuerpo se negó a moverse. El jaguar emitió un rugido más feroz, mostrando sus colmillos afilados. El monte pareció estremecerse. Y entonces el grito de Simón rompió la noche. Un alarido desesperado, desgarrador, que se mezcló con el rugido de la bestia, fundiéndose con la selva, con la oscuridad. Con la muerte acechante. Solo un disparo se oyó que retumbó con un eco, dispersándose por la inmensidad del Chaco. El estruendo seco del disparo cortó la quietud de la noche. Montanaro abrió los ojos de golpe, su instinto de supervivencia despertando antes que su mente. En un solo movimiento, se incorporó con la agilidad de quien ha dormido entre peligros toda su vida. Su mano derecha se cerró sobre la culata de su rifle, mientras la izquierda barría el aire en busca de su cuchillo. El eco del disparo aún resonaba en la espesura cuando Montanaro se puso de pie. Salió a grandes zancadas de la vieja estancia, el suelo crujía bajo sus botas mientras cruzaba el umbral. Afuera, la fogata aún ardía, pero las llamas eran bajas, consumiendo los últimos restos de leña seca. El resplandor anaranjado apenas iluminaba el claro frente a la casa, proyectando sombras alargadas en la pared de madera gastada. Simón. Su voz resonó en la noche, firme y cargada de irritación. Silencio. Ni el susurro del viento, ni el murmullo de algún animal nocturno, nada.
solo el crepitar tenue de la leña ardiendo. Montanaro frunció el ceño. Miró alrededor, buscando la figura de su compañero, pero no había rastro de él. Ese maldito. Gruñó entre dientes. Con pasos pesados, se acercó a la fogata, pateando con fastidio una rama medio quemada. Luego miró a su alrededor, escudriñando la maleza que rodeaba la estancia. Algo no le gustaba. Simón debía estar de guardia, eso le había ordenado. Pero no estaba. Y ahora, un disparo. Montanaro apretó la mandíbula. No era la primera vez que su compañero desobedecía órdenes, pero esto era distinto. Algo en la quietud de la noche, en la forma en que el silencio lo envolvía, le daba mala espina. Escupió al suelo y revisó la munición de su rifle. Si Simón se había metido en problemas, tendría que sacarlo. Aunque, en el fondo, algo le decía que tal vez ya era demasiado tarde. Montanaro agarró su linterna y salió en busca de su compañero, saltando sobre los yuyales dirigiéndose hacia el monte espeso. Montanaro salió de la casa de la estancia con pasos firmes, sujetando su rifle con una mano y su linterna con la otra. El aire nocturno era pesado, cargado con la humedad del monte y el olor de la leña quemada de la fogata. Sus botas crujieron sobre los yuyales secos mientras avanzaba con determinación, adentrándose en la espesura. La linterna proyectaba un haz de luz blanquecino que se deslizaba entre los troncos nudosos y las sombras danzantes de las ramas. El monte era un laberinto de lianas colgantes, raíces expuestas y hojas gruesas que amortiguaban cualquier ruido a la distancia. Pero Montanaro no necesitaba más que su instinto para saber que algo no andaba bien. El disparo que lo despertó no había sido casual. Simón no era de los que se asustaban fácilmente, y si había usado su arma, significaba que había visto algo. Montanaro apretó los dientes. Simón. Llamó, pero solo el eco de su voz se perdió entre la maleza. El monte no respondía. Algo le provocó un escalofrío en la nuca, aunque no quiso admitirlo. Él no creía en esas historias de aparecidos ni en los cuentos que sus propios abuelos le contaban sobre los espíritus del Chaco. Pero sí sabía que en el monte, cuando la noche guardaba demasiado silencio, significaba que algo acechaba. Avanzó más rápido, sus pisadas aplastando ramas secas y hojarasca. Se detuvo un momento y enfocó la luz en el suelo. Allí, entre la maraña de hojas, distinguió pisadas recientes. Simón había pasado por ahí. Montanaro resopló, siguiendo las huellas con la linterna. Idiota, murmuró, no puedes hacerme perder el tiempo así. De repente, algo le llamó la atención. A unos metros entre la maleza, había una mancha oscura sobre la tierra. Montanaro frunció el ceño y se acercó lentamente, iluminando con la linterna. Era sangre. Su expresión se endureció. Se agachó y tocó el charco con la yema de los dedos. Aún estaba fresca. Apretó el rifle contra su pecho y levantó la vista. El monte lo rodeaba, implacable, impenetrable. Y en alguna parte, en la oscuridad, algo se movió. Montanaro se quedó en cuclillas junto a la mancha oscura en la tierra, sintiendo la humedad pegajosa de la sangre en la yema de sus dedos. Su respiración era controlada, pero su mente trabajaba rápido. Levantó la linterna y la hizo girar lentamente a su alrededor. El haz de luz rebotaba en los troncos de los árboles, en las ramas retorcidas, en los matorrales que parecían cerrarse sobre él. Entonces, lo escuchó. Un crujido sutil, apenas un susurro en la espesura. No era el sonido de un animal pequeño moviéndose entre las hojas. No era el viento. Era algo más. Montanaro se puso de pie de inmediato, aferrando su rifle con ambas manos. Simón. Llamó de nuevo, su voz más baja, esta vez, como si su instinto le advirtiera que no era buena idea gritar demasiado. Silencio. Pero el monte no estaba en calma. Algo lo estaba observando. Lo sentía en la piel, en el peso de la noche sobre sus hombros. Dio un paso atrás. El crujido volvió a sonar, esta vez más cerca. Montanaro giró rápidamente y enfocó su linterna en la dirección del sonido. Nada. Pero sabía que algo estaba ahí. Algo que no era su compañero. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y apretó los dientes. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió dueño de la situación. Se quedó unos segundos más, tratando de descifrar si debía avanzar o retroceder. Luego, con un resoplido de fastidio o tal vez de resignación, decidió regresar a la estancia.
Si Simón seguía con vida, encontraría la manera de volver. Si no... Bueno, Montanaro ya tenía una idea de lo que podía haberle pasado. Desde su escondite entre la maleza, Cayetano y el capataz habían permanecido inmóviles, con la respiración contenida, observando cada movimiento en la estancia. Veían con atención cómo el hombre más corpulento salía de la casa, con su rifle en una mano y la linterna en la otra. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de la fogata, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de tierra seca. Cayetano, con su arco firmemente sujeto, miró al capataz y asintió con la cabeza. Era el momento. El capataz aferró su viejo fusil con ambas manos, y se deslizó entre los árboles con el sigilo de un cazador experimentado. Aunque su cuerpo ya no era tan ágil como en su juventud, aún sabía moverse en la espesura sin delatarse. Cayetano, por su parte, avanzaba, sus pies callosos, calzaban su peculiar sandalia de madera hechas con piel de tapir, que extrañamente tenía forma rectangular, apenas levantando polvo. El aire de la madrugada estaba cargado con el aroma de la leña quemada y la humedad de la tierra. El canto lejano de un caburé resonaba en la distancia, como si la misma selva estuviera anunciando su presencia. A medida que se acercaban a la estancia, Cayetano levantó una mano indicándole al capataz que se detuviera. Se agachó y tocó la tierra con los dedos. Las huellas de los cazadores eran claras en la entrada, pesadas y profundas. También estaban las de Samuel, más livianas, pero dispersas. Si no está aquí, susurró Cayetano, con su voz rasposa. Entonces siguió hacia los viejos tambos. El capataz asintió. No podían perder más tiempo. Aprovechando que el hombre más corpulento se alejaba en dirección al monte, se deslizaron rápidamente hasta la estancia. Cada paso debía ser calculado. Cualquier ruido innecesario podría delatarlos. La vieja construcción de madera y adobe se erguía silenciosa, testigo de incontables historias y secretos. Sus paredes estaban oscurecidas por el paso del tiempo, y el techo de chapa crujía suavemente con la brisa nocturna. Cayetano se apoyó contra la pared, pegando el oído a la madera, tratando de percibir cualquier sonido dentro de la casa. El capataz, con su fusil listo, se asomó por una de las ventanas rotas. Afuera, solo quedaba la fogata. Dentro de la casa, la cama desvencijada donde horas antes había descansado Samuel. Pero Samuel no estaba. Cayetano dio un paso atrás y miró hacia el horizonte. A lo lejos, más allá de los árboles, donde la noche aún se extendía como un manto negro, se alzaban los viejos tambos. Vamos, susurró, si está con vida, debe estar en los viejos tambos, lo encontraremos allí. Sin hacer ruido, ambos se alejaron de la estancia, deslizándose entre las sombras, rumbo a donde creían que Samuel aún luchaba por escapar de sus perseguidores. Montanaro avanzaba con pasos pesados, su silueta recortada contra la negrura del monte. Su mente aún estaba revuelta por lo que había sentido allá adentro, en la espesura, aquello que no era Simón. Ahora solo quería regresar a la estancia y largarse de ese maldito lugar. El rifle pesaba en sus manos, pero lo llevaba listo, con el dedo firme sobre el gatillo. Cuando estuvo a unos metros de la casa, notó un movimiento sospechoso. La fogata, que antes parecía moribunda, había retomado fuerza, proyectando sombras danzantes contra las paredes de la estancia. Entrecerró los ojos. Definitivamente había alguien allí. Su instinto de cazador se activó de inmediato. ¿Quién está ahí?, rugió con voz potente. En ese instante, vio dos figuras moverse rápidamente entre las sombras, intentando escabullirse hacia la espesura. No lo pensó dos veces. Levantó el rifle y disparó. El estruendo del disparo sacudió la calma de la madrugada, haciendo que las aves nocturnas alzaran vuelo en la lejanía. La bala impactó contra la pared de la estancia, astillando la madera podrida. Las dos figuras, que no eran otras que Cayetano y el capataz, se lanzaron a la carrera. Sabían que quedarse significaba la muerte. «Corre», ordenó el capataz, empuñando su fusil sin atreverse a girar la vista atrás. Cayetano, con su arco en la mano, se movía con la agilidad de quien conoce la selva como la palma de su mano. Sabía que si Samuel estaba con vida, debía estar adelante, en dirección a los viejos tambos. No había tiempo para dudas. Montanaro aceleró el paso, recargando su rifle mientras avanzaba con furia hacia la estancia. Se detuvo junto a la fogata, su mirada recorriendo el entorno con rapidez. Había alguien más en ese maldito lugar.
y no iba a dejar que escaparan. Samuel despertó sobresaltado. El eco de los disparos aún vibraba en el aire nocturno, resonando entre los postes carcomidos del viejo tambo. Su respiración estaba agitada, su cuerpo en tensión. Miró a su alrededor, apenas distinguiendo los contornos del lugar bajo la débil luz de la luna. «Nelson», llamó en un susurro. Silencio. Se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Nelson», insistió, esta vez un poco más fuerte, sin atreverse a moverse demasiado. Nada. El frío de la madrugada lo envolvía y por un momento pensó que estaba solo, que Nelson lo había dejado a su suerte. Pero entonces, una sombra se deslizó entre los postes del tambo. Samuel dio un respingo, su instinto le gritó que corriera, pero antes de que pudiera reaccionar, la silueta emergió de la oscuridad. «Tranquilo, soy yo», susurró Nelson. Samuel dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «¿Dónde estabas?», preguntó con la voz aún temblorosa. Nelson avanzó hasta quedar a unos metros de él, sus ojos oscuros reflejaban una preocupación genuina. «Estuve revisando los alrededores», respondió, «eso que escuchaste fue muy cerca. Venía de la vieja estancia». Samuel tragó saliva. No tenía dudas. «Son ellos», murmuró con desesperación, «ya me encontraron». Sus manos temblaban. Se sentía acorralado. «Nelson». Lo miró con súplica, «no me dejes. Te lo ruego. Si me ayudas a salir de esta, si me salvas, te daré lo que me pidas. Lo que sea». Nelson se bajó de brazos y puso a descansar su viejo fusil a un costado apoyándolo por una madera y desvió la mirada como si meditara su respuesta. No era la primera vez que ayudaba a alguien sin esperar nada a cambio. No era ese tipo de hombre. Pero la oferta de Samuel, su miedo tan palpable, hizo que Nelson reflexionara. «Mira, muchacho», dijo finalmente, «hasta ahora te ayudé sin pedirte nada y lo seguiría haciendo. Pero la verdad, en esta vida, todo tiene un precio». Samuel sintió un escalofrío en la espalda. «No quiero plata, ni nada de valor», continuó Nelson, «pero sí hay algo que podrías hacer por mí». Samuel asintió de inmediato. «Lo que sea». Nelson lo miró fijamente. «Si salís vivo de esta, necesito que hagas algo por mí. No es gran cosa. Quiero que le lleves unas cosas a mi hermana en la capital». Samuel parpadeó, sorprendido. «¿Eso es todo?». Nelson esbozó una sonrisa fugaz. «Eso es todo. Tengo mis razones para no poder ir ahora. Tengo compromisos aquí. No puedo largarlo todo de la nada. Pero a fin de año, quizá en vísperas Navidad, si todo sale bien, espero poder ir. Cuando salí de casa, era Navidad, y me gustaría volver en esa misma fecha». Samuel sintió que un peso se le aliviaba del pecho. «Lo haré», aseguró sin dudarlo, «te lo juro». Nelson se acercó a Samuel, su mirada era seria, casi solemne. La promesa que le exigía no era algo banal, y Samuel lo comprendió en el instante en que Nelson le habló. «No quiero dinero, ni nada que no puedas darme. Solo quiero que lleves algo para mí», dijo Nelson en voz baja, como si temiera que el viento mismo lo escuchara. Samuel asintió sin dudar, cualquier cosa con tal de salvar su vida. Nelson le hizo un gesto para que lo siguiera, moviéndose con sigilo entre las sombras. Samuel lo siguió sin preguntar. Avanzaron a través del tambo en ruinas, cruzando un sendero oculto entre los pastizales altos y espesos. A cada paso, el suelo crujía con ramas secas y hojas caídas, pero Nelson se movía con la agilidad de alguien que conocía cada rincón de aquel terreno inhóspito. Finalmente, llegaron a un claro donde se erguía una pequeña choza, una estructura vieja y gastada por el tiempo, pero que aún se mantenía en pie. Era diferente de cualquier otra construcción que Samuel hubiese visto. No tenía techos de paja ni paredes de adobe como las casas comunes de la zona. No, esta era otra cosa. Estaba hecha completamente de troncos, gruesos y oscuros, encastrados con una precisión que demostraba la destreza de sus constructores. Samuel se acercó, pasando la mano por la madera endurecida por el tiempo. Se notaba que la estructura era antigua, muy antigua. La madera no era cualquier madera, era quebracho, sólida, resistente, casi inmortal. Ni la humedad, ni las lluvias torrenciales, ni siquiera el fuego parecían haber podido doblegarla. Samuel podía sentir la humedad del aire,
mezclada con el aroma terroso de la vegetación chaqueña. Cada tanto, un sonido lejano, quizá un búho, quizá algo más, rompía el silencio espeso de la madrugada. Nelson se adelantó y le mostró la pequeña pero resistente casa. «Es aquí, amigo, puedes entrar», dijo Nelson mientras montaba guardia a un costado de la casa. «Entra tú primero, me quedo aquí mientras abres la puerta, debo hacer guardia, solo apúrate», replicó Nelson. La madera crujió y una nube de polvo se elevó en el aire, atrapando la luz de la luna que se filtraba entre las endijas de los troncos. «Entra», susurró Nelson. Samuel tragó saliva y dio un paso adelante. Abrió la puerta, el interior estaba sumido en sombras, pero sus ojos pronto distinguieron los contornos de la habitación. No había muebles, solo unas pocas vigas de madera. Un viejo arado de hierro oxidados y unas vigas de quebracho que sostenían el techo bajo. Samuel entró divisando cada rincón de la vieja casa. Nelson se acercó hasta la puerta de entrada y observó a Samuel. «Es una vieja estructura, ha sobrevivido a través del tiempo. Las maderas son quebrachos, la madera más dura que puede existir, las termitas lo odian», dijo Nelson soltando una pequeña sonrisa. «Mira, Samuel, ¿ves la abertura que se encuentra al costado de la chimenea?». Samuel se dirigió hasta la chimenea. «Allí debes meter la mano y lo encontrarás», dijo Nelson desde su posición. Solo se limitaba a señalar, mientras montaba guardia observando de vez en cuando fuera de la casa. En una de las esquinas, parcialmente oculta bajo unas pieles viejas, había una abertura. Samuel extendió la mano dentro, palpó el objeto y lo jaló hacia afuera. «Está aquí», dijo Samuel limpiando la caja metálica. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué contenía esa caja, pero por la expresión de Nelson, entendió que no era un simple objeto sin valor. Samuel observó la pequeña caja metálica, oxidada por fuera pero aún firme. «Esto es lo que debes llevar», dijo finalmente Nelson, «y recuerda, me diste tu palabra». Samuel tomó la caja sin hacer preguntas. No sabía qué contenía ni por qué era tan importante para Nelson, pero sentía que en ese objeto se ocultaba algo más que simples pertenencias. Algo antiguo. Algo que no debía quedar olvidado en el Chaco. «En esa caja está varios años de sacrificio mío. Necesito que lleves a mi hermana. Será fácil para ti encontrarla. Mi hermana vive en la capital, en el barrio donde vive, todos la conocen. El barrio Ricardo Brugada, de Asunción, o La Chacarita como se le conoce también». «¿Conoces ese barrio, Samuel?», dijo Nelson. «¿La Chacarita? Por supuesto la conozco. Mira, Samuel, tengo un contrato aquí en estas tierras, y aún no se ha completado el tiempo, y eso que tienes en la mano, mi hermana lo necesitaría», esbozó Nelson. Samuel observó la caja metálica. No era muy grande, pero tenía un peso simbólico que podía sentirse en el aire. Se agachó y la deslizó con cuidado, notando que la tapa estaba cerrada con llave. Nelson lo miró fijamente, como si intentara grabar en su memoria el rostro del joven que acababa de hacerle una promesa. Se cruzó de brazos y respiró hondo. «Cuando llegues a la ciudad, pregunta por Amelia», dijo con voz firme Amelia Duarte. «No sé si sigue en la misma casa, pero alguien del barrio la conoce. Pregunta por ella y dile que Nelson Duarte le envía esto desde el Chaco. Y que es su hermano, probablemente ya esté muy anciana, ha pasado un tiempo que no la veo». Samuel acarició la superficie metálica de la caja. «¿Y qué hay dentro?». Nelson lo miró de reojo y sonrió, pero no respondió de inmediato. «Algo que le pertenece. Algo que debió recibir hace mucho tiempo». Samuel sintió la seriedad en las palabras del hombre. No insistió. «¿Y si no la encuentro?». Nelson se encogió de hombros. «Si ella no está, alguien sabrá de ella. ¿Y si nadie la conoce?». «Entonces haz lo que creas mejor con esa caja». El viento se filtró por las rendijas de la vieja choza, haciendo crujir la madera. Samuel miró a Nelson a los ojos. «Cumpliré mi palabra». Nelson asintió en silencio, como si ya no hubiera más que decir. Luego, volvió su atención a la puerta entreabierta, atento a cualquier ruido en la espesura del monte. La luz tenue de la luna apenas se filtraba entre las gruesas ramas del quebracho, proyectando sombras inquietantes dentro de la choza. Samuel, aún con la caja metálica en la mano, lo observaba con incertidumbre. «Voy a salir y trataré de distraerlos», dijo Nelson en voz baja, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la puerta. «Si me siguen, tendrás una oportunidad».
Pero si no, tendrás que quedarte aquí hasta el amanecer. Samuel tragó saliva. ¿Y si no vuelves? Nelson sonrió levemente, como si la posibilidad de no volver no le quitara el sueño. Entonces sigues el plan. No te muevas hasta que la primera luz del día ilumine bien el sendero. Cuando amanezca, sal por la parte trasera de la choza. Dirígete al norte hacia el cerro. Samuel frunció el ceño. ¿Cómo lo reconoceré? Lo verás, respondió Nelson con seguridad, es la única elevación que rompe la llanura. Pero no subas, solo bordéalo por la base. Sigue los pastos cortos. Samuel asintió, aunque todavía sentía dudas. ¿Y después? A unos kilómetros de allí, hay una estancia donde viven menonitas. Son gente trabajadora, no se meten en problemas. Si llegas hasta ellos, cuéntales lo que pasó y pídeles que llamen a las autoridades. El joven bajó la mirada hacia la caja metálica que aún tenía entre sus manos. ¿Y esto? Nelson le sonrió. No la pierdas. Es más importante de lo que crees, confío en usted, Samuel. El silencio del monte era denso, casi sofocante. Nelson dio un último vistazo, afuera, inhaló profundamente y luego miró a Samuel una vez más. No hagas ruido. No salgas antes de tiempo. No confíes en nadie hasta que llegues a la estancia. Samuel asintió con firmeza, entendiendo que su vida dependía de seguir esas instrucciones al pie de la letra. Nelson tomó aire y se deslizó fuera de la choza, desapareciendo en la penumbra. Samuel quedó solo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y la caja metálica pesando en sus manos, como si dentro guardara un destino que aún no comprendía.